Muy bien, vamos a resolver el ejercicio 3.2 del libro Mecánica para Ingeniería de Bedford Fowler. Es de la parte de estática, ¿no? Lo podéis encontrar en la página 96 del libro. Muy bien, aquí tenemos la captura del ejercicio 3.2 y en esta parte podemos observar el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Vamos a leer el problema. Nos dice que el anillo de la figura pesa 5 libras y está en equilibrio, ¿no? Sujetas por estas cuerdas. Las fuerzas F1, aquí tenemos la magnitud de F1 es igual a ¿qué? A 4.5 libras y tenemos que está a 30 grados, ¿no? El objetivo va a ser, ¿qué cosa? Determinar F2, la fuerza F2, la desconocemos, y el ángulo alfa, el ángulo con respecto a la horizontal y la fuerza F2, ¿sí? Aquí tenemos, estos son dos datos desconocidos, ¿no? El ángulo de F2 y la magnitud de F2. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos el peso de la argolla, ya dada en libras, en este caso, siempre vamos a simbolizar con W cuando estemos hablando de pesos, y tenemos que es igual a 5 libras. Aquí lo tenemos el dato de 30 grados de F1 y tiene un valor de 4.5 libras. Ok, el primer paso, vamos a resolver este problema en tres grandes pasos. El primer paso sería encontrar las componentes de cada fuerza. ¿Cuántas fuerzas tenemos aquí? Tenemos tres fuerzas, ¿no? Que constituye este sistema. Tenemos el peso F1 y F2, que son las cuerdas que sujetan al anillo, ¿no? Entonces vamos, el primer paso, vamos a escribirlo. Sería encontrar las componentes de cada fuerza. ¿Ok? Encontrar las componentes de cada fuerza. Vamos a empezar con F1. En este caso, vamos a poner aquí F1, dos puntos, y vamos a dibujar el triángulo rectángulo que tenemos, que es conformado por F1. Entonces, ese triangulito lo vamos a escribir en esta manera, ¿sí? Donde tenemos que esta parte vale 4.5, que es la magnitud de F1. Aquí vamos a poner F1Y y F1X. ¿Ok? Y aquí tenemos su ángulo, que es igual a 30 grados, ¿no? 30 grados. Pues podemos empezar escribiendo con la función seno, aquí no importa. Si escribimos con seno, ya sé que voy a encontrar ya sea fy o f1x, y con coseno sería la otra función. Entonces vamos a escribir la función seno de 30 grados es igual a qué, en este caso sería igual a qué, a F1Y, que es el cateto opuesto, entre 4.5, que sería la hipotenusa. Entonces lo escribimos, F1Y, cateto opuesto, entre 4.5. Entonces aquí despejando F1Y tenemos que es igual a, ok, 4.5 por seno de 30 grados, ¿sí? Ese sería el valor de F1Y. No lo vamos a resolver todavía, vamos a dejarlo así representado. Entonces, aplicamos este razonamiento, ¿no? Si para F1Y lo conseguimos con seno, entonces para F1X sería con coseno, ¿no? Porque estamos hablando de cateto adyacente e hipotenusa, ¿no?
Entonces vamos a escribir, vamos a expresar f1 de x, ¿no? Ok, vamos a resolver y encontrar el valor de f1y. Utilizamos la calculadora, entonces es igual a 4.5, ok, perdón, aquí 4.5 seno de 30. Que el resultado es igual a 2.25. 2.25, pues aquí tenemos que es igual a 2.25. ¿Qué cosa? Libras, que es la unidad de fuerza que estamos utilizando. Entonces, para F1X, entonces sería 4.5 coseno de 30 grados. Nos vamos a la calculadora y aquí cambiamos la función seno por la función coseno. Entonces el resultado sería igual a 3.89. 3.89 lo vamos a dejar en 3.9. 3.9. Entonces F1X es igual a 3.90. ¿Qué cosa? Libras. Okay, ese sería el valor de F1X. Muy bien. Entonces ahora ya podemos escribir nuestra fuerza F1 en términos de componentes. Entonces aquí el resultado sería igual a, podemos escribir F1 es igual a 3.9 y vemos que ambas componentes de F1, tanto para la componente en X es positiva y la componente en Y va hacia arriba también, entonces por lo tanto ambas componentes son positivas. Entonces escribimos 3.9 en Y más 2.25 en J y recuerden entre paréntesis escribimos las unidades de magnitud, ¿no? Con las que estamos trabajando. Muy bien, ahora vamos a trabajar con la componente W, ¿sí? Tenemos F1, ¿ok? Entonces ponemos W. Si nos damos cuenta, la componente W, pues si observamos nuestro diagrama de cuerpo libre, pues está apuntando hacia abajo. Entonces, por lo tanto, vemos que solamente tiene componente en J, ¿no? En el eje Y es negativa el valor de la componente en X o la componente en Y, pues es igual a 0, ¿no? Entonces, escribimos nuestra componente, la podemos escribir fácilmente como W es igual a 0 en Y menos 5 en J. ¿Qué cosa? Igual a libra, ¿no? Y vemos que la componente en I es igual a 0 y hacia abajo, como es el peso va hacia abajo, es de menos 5 libras. Muy bien, ahora vamos a encontrar componente la componente de F2. En este caso, ¿qué vamos a hacer aquí con la componente F2? Bueno, igual escribimos F2, dos puntos, y vamos a dibujar aquí el diagrama de F2.
vemos que tiene la componente F2X en este caso va a ser negativa, y F2Y pues va hacia arriba, entonces por lo tanto es positiva. En este caso, si nos damos cuenta, vamos a representar, bueno, aquí nos falta el valor de el alfa, ¿no? Poner el alfa ahí. Entonces, en este caso vamos a simplemente a representar tanto F2X como F2Y, lo vamos a representar, a tratar de representarlo en términos de F2. Por lo tanto, para ello también necesitamos escribir las funciones trigonométricas. Podemos escribir con la función seno. Vamos a escribirlo y vamos a ver cuál componente podemos escribir. Entonces escribimos seno de alfa es igual a ¿qué? Seno de alfa. Nos damos cuenta, seno de alfa es igual a cateto opuesto, que sería F2Y, entre hipotenusa, que sería F2. Entonces escribimos F2Y entre F2. Por lo tanto, al despejar F2Y, F2Y sería igual a ¿qué? A F2 que multiplica la función seno de alfa. Si para F2Y lo encontramos con seno, entonces para F2X en la componente Y sería con coseno, coseno de alfa. Y en este caso simplemente lo dejamos representado. ¿Sí? Dejamos representado. Ahora podemos escribir el vector F2 en términos de sus componentes. F2 va a ser igual a ¿qué? La componente en X, como mencionamos, F2X, va hacia la izquierda, por lo tanto, esta sería negativa. Entonces aquí le escribimos menos F2 coseno de alfa. La componente en J, o sea, la que va hacia arriba, es positiva. Entonces escribimos más F2 seno de alfa. Ok, entonces aquí ya hemos escrito las dos componentes. Entonces el paso número 2 sería escribir las ecuaciones de equilibrio. Ok, escribir las ecuaciones de equilibrio y escribiríamos dos ecuaciones. La primera, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Sí? Entonces, de estas dos relaciones vamos a obtener dos ecuaciones. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, lo que hacemos aquí es sumar las componentes de Y para tener la sumatoria de fuerzas en X. Por lo tanto, la primera ecuación sería sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0. ¿Esto es igual a qué? Vamos a sumar las componentes de F1, de W y de F2. La componente de F1, como ya calculamos, nos dio 3.9. 3.9. La componente en W nos dio 0, lo vamos a representar aquí 0, ¿no? Para que ustedes sepan de dónde está saliendo o por qué al final dejamos de escribir ese número, ¿no? Entonces, la parte X de F1, 3.9, la parte X de W, de la fuerza W es 0, y componente, la componente X de F2 es igual a menos F2 coseno de alfa, es la que acabamos de obtener hace rato. Entonces, de igual manera, escribimos la segunda ecuación, que sería la sumatoria de las fuerzas en Y. Esto es igual a 0. Y esto es igual a que la componente Y de F1 es 2.25, es positiva. Hay que tener cuidado aquí con los signos.
La componente y de W es menos 5, es negativa, y la parte positiva de la componente F2, la parte, perdón, de Y de F2 es igual, es positiva, sería más F2 seno de alfa. Ok, entonces aquí tenemos las dos ecuaciones. Entonces aquí el tercer paso sería resolver estas ecuaciones. Estas ecuaciones las vamos a escribir bueno, vamos a escribirlo esta parte de aquí. Vamos a escribir de una forma más simplificada. ¿Ok? Ya no escribiendo esta parte de cero, entonces quedaría escrito de la siguiente manera. La primera ecuación quedaría como 3.9 menos F2 coseno de alfa. Esto es igual a 0. Aquí tenemos nuestra primera ecuación. Simplemente no escribimos el 0, ¿no? Y pues igual el 0 lo estamos escribiendo a la derecha, no importa. Eso da igual. La segunda ecuación será igual a 2.25 menos 5 más F2 seno de alfa igual a 0. Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Estas ecuaciones, eh, con estas ecuaciones pasamos al paso número 3, que sería resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? F2 y el valor de alfa. Esas serían las dos incógnitas, por lo tanto tenemos o debemos de tener las dos ecuaciones. ¿Cómo salen esas dos ecuaciones? La primera ecuación sale de la sumatoria de las fuerzas en X y de la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces, para recapitular en este punto, el primer punto sería eh, descomponer todas las fuerzas que tenemos. Aquí, ¿cuántas fuerzas tenemos en el diagrama de cuerpo libre? Tenemos 3. F1, que nos da la información, así que obtenemos, ¿qué cosa? Las componentes de F1, las componentes de W, aquí solamente tiene una componente que es la componente en J, porque solo va hacia abajo. Acuerden que es el peso del anillo. Muy bien, y tenemos la componente F2 que no tenemos, desconocemos el valor y el valor de alfa. Así que con eso establecemos y descomponemos las tres fuerzas. En el paso número 2 escribimos las ecuaciones de equilibrio sumatoria total de sumatoria de fuerzas en X, le igualamos a 0, y aquí escribimos todas las partes de Y, la sumatoria de la fuerza en Y es igual a 0, aquí escribimos las componentes J, ¿no? De los tres vectores. Muy bien, y de ahí establecemos o obtenemos el sistema de dos ecuaciones. Muy bien, entonces el paso número 3 sería resolver el sistema de dos ecuaciones. Muy bien, entonces vamos a escribir. Escribimos el paso número 3, sería resolver el sistema de ecuaciones dos por dos, porque son dos incógnitas, dos ecuaciones y dos incógnitas. Y así para encontrar F2 y alfa. En este caso, este sistema lo podemos resolver por diversos métodos algebraicos o por método de determinantes, por método de matrices. En este caso voy a utilizar el método algebraico de sustitución.
Ok, en este caso voy a utilizar el método algebraico de sustitución. Muy bien, entonces, bueno, ¿qué hacemos? De la ecuación número 1 voy a despejar F2. Entonces, en este caso, 3.9, que está el término de 3.9 de la ecuación 1, lo voy a mover hacia la derecha, entonces me queda de la ecuación número 1, me queda F2 coseno de alfa es igual a 3.9. ¿Sí? Despejando F2, esta parte que tenemos de aquí de coseno, pasaría dividiendo. ¿Sí? Entonces sería F2 despejado sería igual a 3.9 dividido entre coseno de alfa. Entre la función trigonométrica. Muy bien. Ahora, este despeje la voy a sustituir aquí, en la ecuación número 2. ¿Sí? Entonces, en lugar, escribo todito igual. En lugar de escribir F2, voy a escribir a lo que es igual. Entonces, la escribo. Y sería, escribiría la ecuación número 2, 2.25 menos 5 más F2. ¿F2 cuánto vale? 3.9 entre coseno de alfa, multiplicado por seno de alfa. Seno de alfa, todo esto es igual a 0. Muy bien, entonces ahí tenemos prácticamente la sustitución del despeje de F2 de 1 de la ecuación número 1 en F2 de la ecuación número 2. Tenemos este resultado. Ahora podemos simplificar. Bueno, ¿cómo simplificamos esto? Cuando ustedes siempre tengan, aquí tenemos una identidad trigonométrica, cuando tengan seno de un ángulo en particular, dividido entre coseno de ese mismo ángulo, que estamos hablando del mismo ángulo. Entonces, esto se resuelve o se simplifica como tangente de alfa. Seno de alfa entre coseno de alfa igual a tangente de alfa. Entonces, esta parte de aquí lo vamos a simplificar. Entonces, aquí puedo escribir 2.25 menos 5 más 3.9 tangente de alfa igual a 0. ¿Ok? Muy bien, entonces si nos damos cuenta en esta expresión solamente tenemos que una variable, ¿no? Una variable desconocida que es alfa. Por lo tanto, de esta expresión ya podemos resolver y encontrar el valor de alfa. Muy bien, vamos a despejar. Esta parte paso todos estos dos términos a la parte de la derecha, cambiando en este caso su signo. Muy bien, entonces me queda, en la parte de la izquierda me quedaría 3.9, tangente de alfa es igual a, ok, el 2.25 está sumando, entonces aquí pasaría restando, el 5 está restando, aquí pasa sumando. Ahora toca, ¿qué cosa? Despejar o quitar el 3.9. Entonces, ¿qué está haciendo el 3.9 a este término? Pues lo está multiplicando. Por lo tanto, aquí lo pasamos al lado derecho, dividiendo. Entonces, en este caso me quedaría tangente de alfa igual a, aquí puedo cambiar, ¿no? La posición 5 menos 2.25 entre 3.9. Muy bien, y finalmente en la parte de aquí de abajito podemos ya despejar el valor de alfa. Como despejamos esta parte de aquí, dejamos solita al alfa y la función trigonométrica la pasamos al lado derecho como función inversa. Entonces sería como tangente a la menos 1 de toda esta parte de la derecha. Ok, lo escribimos, entonces sería alfa es igual a tangente a la menos 1 de toda esta expresión. 5 menos 2.25 entre 3.9. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, así quedaría el despeje.
Ok, aquí nos escribió. Que aquí sería entonces 3.9, ¿no? Ok, entonces ya resolviendo esto, escribimos en la calculadora. Bien, vamos a borrar todo esto. Entonces sería función inversa, shift tangente, tangente a la menos 1, aquí está tangente a la menos 1. Tendremos que una división, arriba tenemos 5 menos 2.25 dividido entre 3.9. ¿Ok? Entonces el valor es igual a 35.18. ¿Ok? Escribimos eso, 35.18 es el valor de alfa, del ángulo alfa. 35.18 grados. Entonces aquí ya tenemos tenemos nuestro primer resultado. Esto es igual a alfa. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestro primer resultado. Muy bien, entonces, si nos damos cuenta, aquí arribita tenemos, ¿qué cosa? Un despeje de f2, que es el primer despeje de la función número 1. Y dado que ya encontramos el ángulo, podemos sustituirlo en este despeje y encontramos fácilmente el valor de f2. Entonces lo vamos a hacer aquí. Entonces, f2 sería igual a ¿qué? 3.9 dividido entre coseno de 35.18 grados. Bien, entonces calculamos. Muy bien, entonces aquí sería, utilizamos la aplicación, la calculadora. Entonces aquí sería una división. Ponemos una división. 3.9 dividido entre la función coseno de 35.18. Muy bien, entonces el valor es 4.77. ¿Sí? Tenemos 4.77, ¿qué cosa? Libras, ¿no? Y aquí tendríamos nuestro segundo resultado, que es el valor de F2, que es el valor de F2. ¿Okay? Entonces ahí tenemos nuestras dos respuestas, el valor de F2, 4.77 libras, el valor de alfa, 35.18. Estos valores lo pueden comprobar. Hasta el final, la parte del libro, vienen las soluciones de los problemas. Aquí respuesta a los números pares. Este es el problema número 3.2. 3.2, aquí podemos observar, tenemos F2 igual a 4.77 libras y el valor de alfa 35.2, en este caso está redondeado. Muy bien, entonces esa sería la solución del problema 3.2.